Bien, a nivel nacional, los contagios por coronavirus aumentaron un 36% en 7 días y se triplicaron en 7 semanas, llegando a niveles similares a junio del año pasado. El rebrote fue calificado por el presidente Piñera como preocupante. Además, el Instituto de Salud Pública confirmó la presencia de 18 casos con la variante británica. Analizamos el escenario sanitario junto a Susan Bueno, investigadora asociada del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. Susan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Gustavo, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Primero, ¿podemos hablar de una nueva cepa o estamos todavía hablando de una variante a propósito de lo que mencionaba anteriormente? Actualmente, bueno, como sabemos, estos virus y sobre todo que están generando esta infección a nivel global de una manera muy, digamos, permanente, es una condición natural de que estos virus comiencen a hacer cambios en su material genético que en algunos casos no resultan en ninguna modificación en sus proteínas y por lo tanto en las características del virus, mientras que en otras efectivamente se traducen en cambios en las proteínas de este virus y que podrían eventualmente hacer cambios en el comportamiento de este virus. Por ejemplo, lo que hemos visto en la cepa británica, que efectivamente esta cepa hay antecedentes de que tiene una capacidad de contagiar mucho más rápida que las otras variantes antiguas, y que justamente cuando estamos hablando de una variante viral que tiene una ventaja o una característica particular con respecto a otras de las variantes que existen, ya se podría empezar a hablar de cepas que son distintas, dado que se distinguen en términos epidemiológicos y en términos, digamos, de infección claramente. Y es importante tener en cuenta de que este tipo de variaciones son inevitables. Justamente los virus se comportan como seres vivos que se van reproduciendo y van cambiando, y aquellos que van obteniendo características mejoradas, por ejemplo, para transmitir más o generar mayor resistencia al medio ambiente, etcétera, que le da una ventaja, va a prevalecer sobre las otras, y eso es algo inevitable. Lo que sí es posible evitar de que todas estas variantes de estos virus que se generan y que se podrían eventualmente denominar como cepas, van a ser susceptibles a las medidas de contención que ya todos conocemos, que es la higiene, el lavado de manos, el buen uso de la mascarilla y todas las medidas de distanciamiento, porque claramente la transmisión de este virus se ocurre de persona a persona, y estar en contacto con personas cercanas, con personas que están infectadas, es la forma que el virus utiliza para poder transmitirse. Así que, independiente de la variante que exista o las características que tienen, las medidas de higiene van a ser sumamente importantes, y sobre todo ahora tenemos que reforzarlas y seguir utilizándolas, independiente incluso también del verano, porque también se pensaba originalmente de que en temperaturas más altas este virus iba a transmitir menos, iba a reducirse, pero estamos viendo nosotros en nuestro mismo país que no es así. Exacto. Es decir, justamente el contacto cercano de personas que pudiesen estar contagiadas es la forma que nos contagiamos, y es la manera en que vamos a poder evitar y prevenir la transmisión. Claro, y respecto a este aumento, ¿no? 4.177 casos diarios, de acuerdo al último informe, ¿podemos todavía entregar como argumento el hecho de la Navidad, de Año Nuevo, de una mayor cantidad de gente que fue a locales comerciales, en fin, con respecto a esas reuniones sociales también, Susan? Correcto. De hecho, coincide este brote que estamos viendo ahora a mediados de enero con las fiestas de fin de año, y que todos fuimos testigos justamente de que hubo una mayor, aglomeración de personas en diferentes sitios, también digamos, el acercamiento de las personas a nivel de centros comerciales o en estas actividades. Y como lo estaba mencionando anteriormente, justamente esta es la condición más favorable para que este virus pueda transmitirse de persona a persona, y estamos viendo una coincidencia. En términos de nuevas variantes que están llegando a nuestro país, actualmente sabemos que, como usted dijo inicialmente, ya hay un número de casos que están apareciendo, y esto es algo que se está, detectando ahora durante este mes, pero justamente el brote que estamos viendo ahora coincide con estas situaciones en las que vimos una mayor aglomeración y acercamiento de personas unas con otros, que claramente favorecen la transmisión del virus, y
E insisto, y esa es la principal medida que tenemos que tomar, sobre todo ahora con estas nuevas variantes, para prevenir la transmisión. Podemos hablar también de una fatiga pandémica, ¿no? Con un cansancio general de la población por las medidas restrictivas o quizás de estar siempre con las mascarillas. ¿Se puede argumentar también eso? ¿Puede existir eso? O sea, claramente ya llevamos vamos a acercarnos en nuestro país a un año desde que digamos, identificó el primer caso, se empezaron a aplicar estas medidas y justamente lo que ocurre es que de alguna manera nos hemos familiarizado a vivir con este virus y justamente también esto de alguna manera comienza a favorecer el relajamiento de las medidas y es de alguna manera un poco lamentable pero inevitable de que justamente cuando empiecen a ocurrir el aumento de los casos nos damos cuenta de que tenemos que reforzar estas medidas. Es algo, yo creo, natural que ocurre en los grupos humanos, de que cuando existen restricciones permanentes, eventualmente se empiezan digamos, a dejar de cumplir, pero esto tiene una consecuencia que es la que estamos viendo y es lo óptimo, seguir reforzando estas medidas independiente de la, digamos, disposición de vacunas que están llegando a nuestro país. La presencia de vacunas claramente va a favorecer de que podamos controlar más rápidamente esta pandemia, pero esto va a ser un proceso que se va a demorar mucho tiempo. Por lo tanto, es sumamente importante seguir reforzando las medidas y es súper entendible de que efectivamente hay un agotamiento de tanta restricción, digamos, tantas digamos, condiciones en las que tenemos que adaptarnos, pero es la única medida que hasta el minuto conocemos para poder prevenir la transmisión y evitar los casos en general y los casos más graves también. Exactamente. Los casos activos son cerca de 25.000. ¿Se puede proyectar el pic de esto para febrero, para mediados del próximo mes, como lo han determinado algunos estudios? O sea, yo creo que justamente esa información que pueden modelar muy bien expertos en que conocen todos los aspectos epidemiológicos y digamos, la distribución matemática de esto, y esto también nos permitiría conocer si es que se aplican medidas como las que conocemos de restricciones o de cuarentena, si esto se pudiese reducir. Y ya hemos visto en el pasado justamente de que hay algunas proyecciones que si no se toma ninguna medida justamente pueden aumentar increíblemente los números de casos, pero la aplicación de algunas medidas en particular pueden reducir o prevenir que se produzcan estos picos. Así que esa es información que claramente los expertos tienen que proveer y tienen que ser consideradas por las digamos, las autoridades para determinar cuáles son las medidas más apropiadas justamente para evitar que estos pics enormes se puedan producir en nuestro país y que hemos visto que en muchos casos han sido efectivas para reducir el número de casos. Recordemos que este virus infecta a la población, pero hay un porcentaje de nuestra población que va a desarrollar las enfermedades más severas y estos son los que van a generar el gran problema y el gran estrés en los sistemas de salud nacionales. Entonces, justamente para evitar esto y evitar que nuestro sistema de salud se sobreexija de manera increíble, como lo hemos visto también en los meses invernales, es sumamente importante, bueno, desde partir con las medidas y por supuesto también estar atentos y cumplir las medidas que la autoridad sanitaria nos está indicando justamente para evitar este futuro en el que tengamos una cantidad de casos que sature los sistemas de salud. Claro, con la preocupación también, Susan, se ha detectado, ¿no?, un aumento de casos de COVID claramente contagiados por asintomáticos. Correcto. Eso es sumamente interesante porque, como estábamos mencionando, ya pasamos un poquito más de un año de que se identificó el primer caso de este virus en China y que comenzó la diseminación a nivel global. Y actualmente hemos conocido durante todo un año una cantidad de información muy, muy, muy importante relacionada a la biología de este virus. Y justamente se ha determinado de que hay un porcentaje muy importante de personas que pueden hacer esta enfermedad asintomática y que es un mecanismo que utiliza este y muchos otros virus para poder transmitirse a la población. Entonces, considerando esta información y
y que sabemos que efectivamente este virus usa ese mecanismo para poder transmitirse, eso también es una indicación de que no solamente tenemos que esperar tener síntomas como para poder protegernos, sino que eventualmente podemos estar infectados sin saberlo. Y por lo tanto, en ese sentido, las medidas, sobre todo el uso de mascarilla bien puesta sobre la nariz, cubriendo toda la cavidad respiratoria, nariz, boca, es sumamente importante para reducir. No lo proviene, por supuesto, ninguna medida hasta el minuto previene 100% que el virus se transmita, pero hay medidas que justamente lo reducen, y también me gustaría transmitir que en biología viral depende mucho también la carga viral de que uno se expone. O sea, es distinto que uno se exponga a una cantidad muy poquita de virus a exponerse a una cantidad enorme. Y eso, estas medidas lo pueden controlar. Así que definitivamente el llamado a la población es seguir manteniendo estas medidas para prevenir la transmisión de los casos, y en muchos casos justamente pueden haber muchas personas que no presentan ningún síntoma ni ninguna indicación de que puedan estar transmitiendo el virus, pero lo están haciendo las personas que pueden ser más susceptibles y desarrollar enfermedades que son mucho más graves. Sin duda, muy buen punto el que toca Susan en esa última respuesta. También por este relajo, ¿no?, que mucha gente, y uno lo escucha de manera frecuente, ¿no? No, es que aumentaron los casos porque hay más testeos, hay más exámenes. Pero bueno, uno podría decir que si fuese así, el porcentaje, el índice de positividad podría disminuir. Y no es el caso, Correcto. ¿no? Correcto, y lo otro importante es que lo que se ve reflejado en los servicios de salud. Si fuera ese el caso, no habría alteración en la cantidad de requerimientos de hospitalizaciones y camas críticas, y actualmente estamos viendo de que efectivamente hay un aumento en el requerimiento de este tipo de atención, y que va a empezar a llegar a puntos críticos. Entonces, definitivamente sí hay un aumento de la circulación del virus, sí hay un aumento de la transmisión y del número de casos. Justamente, claramente los números así específicos los determinan el número de test que se realizan, etcétera, pero también hay que considerar los otros factores, y todos los vemos alrededor nuestro, el número de casos que estamos evidenciando de personas cercanas, por ejemplo, o personas conocidas, que claramente se está evidenciando que hay un aumento en la circulación y en las personas que están infectadas con este virus. Susan, respecto a lo que hablábamos al inicio, con variantes, cepa, también la preocupación y la información, ¿no?, que quiere la gente es respecto a la vacuna, ¿no?, al proceso de vacunación que ya se está realizando en nuestro país. Si las vacunas ya en Chile son efectivas finalmente para las nuevas variantes o las nuevas cepas. Eso es muy importante. De hecho, como estábamos hablando al inicio, no solamente se ha identificado la variante británica, que ya tenemos casos en nuestro país, sino que están apareciendo nuevas variantes que están generando preocupación a nivel mundial, como por ejemplo una variante que se identificó en Brasil, otra en Sudáfrica, y que justamente, como lo mencioné anteriormente, estas variantes van de alguna manera reemplazando a las variantes antiguas, porque tienen alguna capacidad particular de mejor transmisión, por ejemplo, o digamos ventajas que ayudan a que de alguna manera le ganen a las otras cepas. Y dentro de los estudios que se están haciendo de vacuna, justamente varias vacunas que están actualmente en desarrollo y que están aprobadas están basadas en la proteína Spike del virus, que es la proteína que el virus usa para ingresar a las células y contra las que se desarrollan estos anticuerpos que previenen ahora de que este virus ingrese a las células. Justamente estas variantes que se han descrito están generando modificaciones, o están apareciendo modificaciones en esta proteína. Y por eso es sumamente importante evaluar que los anticuerpos que inducen estas vacunas, que están basadas en la proteína Spike, puedan aún neutralizar estas nuevas variantes, y por lo menos con la cepa británica se han hecho estudios en la vacuna, por ejemplo, de Pfizer, que es la que se está usando en nuestro país, claro, y los anticuerpos que induce son capaces de neutralizar estas cepas, pero a medida que, estas variantes, pero a medida que vayan saliendo nuevas variantes, estos estudios se tienen que seguir realizando, y eventualmente si saliera alguna variante que tiene cambios tan grandes en la proteína Spike que los anticuerpos inducidos por la vacuna ya no funcionan, claramente hay que hacer modificaciones de la vacuna para incluir estas nuevas variantes, como lo que ocurre, por ejemplo, con la vacuna de la influenza, que sabemos que año a año se tiene que cambiar la vacuna porque la cepa que está circulando año a año es distinta. Así que eso son estudios en progreso y que tienen que seguir realizándose de todas maneras.
Muy interesante. Bueno, como siempre, te queremos agradecer, Susan, por esta entrevista. Bueno, investigadora asociada del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. Muchas gracias por este diálogo.